Dame la luz. Bienvenidos al capítulo número 2 de Historias de Paso. En esta ocasión nos hemos venido a otra de las joyas de esta maravillosa ciudad, la playita. Y aunque nuestra intención era disfrutar un poco del sol, hemos disfrutado más del viento. Al principio este capítulo 2 no fue fácil. Nadie quería sentarse. Chicos, ¿quién se anima a hablar? Come on, guys. Do you want to talk to me? ¿Queréis hablar? Soy psicólogo. Así que, como dice el dicho, si Mahoma no va a la montaña, ¿Os animáis a hablar en un podcast callejero? que la montaña vaya a Mahoma. Tengo una propuesta para alguno de vosotros. Alguno daré. Uy, yo a mí no me gusta comer. Dios mío. Tienen dos. Pero por suerte, al final, hemos tenido 3 maravillosos invitados Chicos, va. ¿Quién de vosotros se anima? Mira, va, mira, psicólogo. No. que nos han contado historias, experiencias y también algunos de sus miedos. Se me ponen los pelos de punta. Son tus seres queridos y tus seres más cercanos los que te terminan haciendo daño. A very cool coincidence. Samuel, encantado. Soy Andrés. Bienvenido a Historias de Paso. ¿De dónde eres? Soy de Guatemala. Samuel, me has dicho, ¿no? Sí, sí. De Guatemala. ¿Y qué haces por estos lares? Por Valencia. Ahora vivo aquí en Valencia. Qué bien. Cuéntame, ¿cómo te describirías? ¿Qué tipo de persona eres? Creo que soy una persona carismática. Sí. Sí. ¿Algo más? Dime un poquito más de ti. Me gusta hacer nuevas actividades siempre. Sí. Sí, sí. ¿Eres deportista? Bueno, un poco. No, se te ve en forma. Sí. O sea que... Bueno, hago lo posible, sí. ¿Tienes una historia interesante que quisieras compartir? Bueno, sí, mira, como tal, a mí me gusta mucho la música, ¿no? Sí. Y claro, siempre había querido hacer música y pues por miedo a qué pensara la gente, nunca lo había hecho, nunca lo había intentado. Y claro, había noches en donde yo producía un poco de todo, ¿no? Pero hacía un poco de música electrónica, reggaetón, y me puse a pensar que varias noches, así como yo tenía problemas para dormir, Sí. seguramente mucha gente lo tendría. Entonces, claro, empecé a producir música para dormir, música para relajarte, y ha sido un proyecto que lo inicié en principios de este año y pues ha ido cogiendo fuerza poco a poco y bien. Es música para relajarse, sobre todo. Sí, el canal se llama Terra Sounds. Ok. No, porque antes comentaste que un problema que nos pasa a todos los creadores de contenido, sobre todo al principio, y es ese miedo por qué va a pensar la gente, qué va a pensar mi padre. Si has vencido ese miedo, te felicito porque mucha gente no se atreve y me parece de valientes. Mostrarse, hablar y No, y demás. claro, siempre que uno hace contenido, mucha gente lo puede ver positivamente y otra, claro, que no. Vale. Pero no, es de romper miedos y intentarlo, y es mejor decirlo, intenté hacerlo, a quedarte toda la vida con una expectativa que Con nunca la lo hiciste. expectativa, con la curiosidad, Sí. la duda de qué hubiera pasado, ¿no? Pues te felicito. Siempre se me olvida. ¿Quieres tomar algo? Bueno, no sé qué tengas para tomar, vamos a... Si tomamos por acá, pues, pero me vas a acompañar vos también, ¿no? Claro que sí. Por supuesto. ¿Qué quieres? Mira, entonces, eres de Guatemala, ¿no? Sí. Según escuché. ¿Qué extrañas de tu país? Bueno, yo Salud. creo que, saludcita, yo creo que un punto muy importante es el tema cultural, ¿sabes? Pues en Guatemala la gente es muy abierta, que te digo, nos acabamos de conocer ahora nosotros y creemos que nos conocemos desde hace mucho tiempo, que es lo que te digo, no son tan abiertos como lo son en la mayoría de países de Latinoamérica. Sí, eso es cierto. Aunque claro, si tú comparas en Europa, España es el país más latino y más abierto y más... De hecho, aquí todos los alemanes, los franceses vienen y les encanta porque dicen que la gente es muy abierta y muy cercana. Y para nosotros, yo soy colombiano. Sí. Y sí, yo también cuando vine a España tuve también ese choque. Es un choque cultural, creo. Pues muy bien, Samuel, ¿qué haces? ¿Cómo te ganas la vida? Aparte de un poquito la música en YouTube. Bueno, te comento, soy ingeniero informático, Mm, así que pues trabajo desde casa sí. y claro, hago diferentes actividades, sí. Pero todo enfocado con la informática. Sí, la mayoría de mis ingresos son dados a la informática, sí. Pues mira, te explico. Tenemos aquí una ruletita. Sí, Dale fuerte, fuerte. Sí. Espera, a la cámara. Arrepentimientos. Ay, no, ese tema creo que es un poquito complicado. Pues dime, ¿De qué me arrepiento? cosas así, algo de que tú digas,
que has cometido un error, pero que de alguna forma también te ha servido, pero Mm. te arrepientes. Bueno, ¿qué te digo? Uno de mis mayores arrepentimientos es el no haberme lanzado antes a la música, ¿sabes? Sí, Sí, porque se me habían presentado muy buenas oportunidades y claro, siempre por miedo sí. decidí enfocarme más en mi carrera profesional que en lo que realmente me gustaba y era mi hobby, que era la música. Yo tengo, mira, tengo en mi habitación un letrero, igual así en LED, que pone después del miedo. Y es como un recordatorio que me quise hacer, que veo todos los días, para siempre recordarme de que las cosas buenas pasan justamente cuando atraviesas el miedo. Justamente después es cuando te empiezan a pasar las cosas buenas. Porque si te quedas ahí en tu zona de confort y no intentas hacer cosas que sabes que es lo que quieres, al final te quedas en una vida llena de arrepentimientos. Sí, claro. Y sin darte cuenta, y lastimosamente mucha gente se le pasa la vida con la nube encima. Y no se les fue la vida y no hicieron lo que les apasionaba o lo que les llenaba. Ese punto que tú mencionas es muy importante. Hay mucha gente que hace, ¿qué te digo? Llegan a los 60, 70 años y claro, cuando llegan a esa edad se dan cuenta de que algún hobby o algo que a ellos les hubiera encantado hacer a su edad, Sí. no lo hicieron por el miedo. Entonces, claro, si tú te pones a pensar y dices, ellos llegaron a 50, 60, 70 años para darse cuenta de sus miedos, Sí. porque tú ahora que tienes 20, 25 años no rompes ese miedo, no haces algo diferente sin miedo a lo que la gente pueda pensar de ti, Claro. sino que a ser feliz, ¿sabes? Correcto. Yo entiendo que, porque todos cuando somos jóvenes no somos conscientes de lo afortunados que somos en ese momento de tener la energía, la juventud de hacer las cosas, pero al mismo tiempo nos falta la experiencia y un proceso sobre todo interno para poder entenderte, porque yo creo que los miedos se vencen cuando has pasado un trabajo interno de autoconocimiento. Hasta que no pasa eso, los miedos van a estar siempre agarrándote, hasta que tú no entiendes quién eres, a dónde vas, qué te gusta y qué no te gusta, los miedos van a estar tomando el timón de tu vida. Mira, yo creo que algo muy importante también que a mí me ha surgido es que yo he aprendido a romper esos miedos justo antes de llegar a un colapso mental. Sí, Entonces, claro, es cuando el agua se rebalsa del vaso, sí. es cuando realmente, lastimosamente, nosotros como seres humanos Esperamos a que pase para... esperamos a que se rebalse el agua para dar el siguiente paso. Sí. Y Tienes toda la te lo razón. digo en mi ¿Tu caso? En mi caso, he tenido que rebalsar el vaso para dar el siguiente paso. Y Sí. claro, no ha sido nada bonito, pero después de la tormenta viene el sol, así que Exacto. esperemos que sea Llega posible. la calma. Y ahora tengo una pregunta. ¿Tú qué te consideras más? ¿Más músico o más ingeniero? Más músico que ingeniero. Más músico que ingeniero. O Sí. sea que podríamos decir que eres un músico frustrado en el... Sí, no, por supuesto, Porque claro. estás a tiempo, eres muy joven. Sí, ¿Qué edad sí. tienes? Yo tengo 26 años. Estás muy joven, o sea, todavía tienes la vida entera para retomarlo. Yo empecé a dedicarme a lo que me encanta, que es el mundo audiovisual, a los 33, 34 años. Empecé a esa edad. Y gracias a vivir esa pasión, estamos aquí con 3 cámaras grabándonos, porque todo empezó de tomar la decisión de un all-in en lo que me gustaba. Pues bien, bien, bien. Pero claro, hasta los 30 y tantos, porque durante casi toda mi juventud, entre comillas, viví lleno de miedos, viví lleno de dudas, viví lleno de... Pero bueno, a cada uno le llega cuando le llega. A mí me llegó a esa edad y ya muy afortunado que me siento por ello. No, mira, yo siempre he sido de la idea de que no hay edad, la edad es un número y al final lo que a ti te hace como persona mejor es tu pasado y lo que tú puedas proyectar para un futuro. Correcto. Mira, era lo que te decía, este canal de música que está en crecimiento surgió de noches donde yo no podía dormir, ¿sabes? Qué bueno. Entonces yo decía, bueno, si yo tengo esta problemática, estoy seguro que mucha gente más. Y pues mira, que ha tenido buen avance, ¿sabes? Sí. Empezamos con el primer mes con 1000 oyentes, 2000 oyentes, 3000, 4000. Ahora tengo un Oh, promedio qué de bueno. más de 200.000, 300.000 reproducciones mensuales, así que va poco a poco bien. Te felicito, Samuel. Sí, muchas gracias. Esos son buenos números. Sí, poco a poco. Yo que conozco el mundo de YouTube, son muy buenos números. Enhorabuena, significa que eres bueno. Sí, sí. Porque llegar a esos números no es una casualidad, lo sabes, ¿no? No, no, mira, yo no soy de la idea de las casualidades. Creo que es muy importante
el proyectarse, tú apuntas a una estrella, Sí. aunque no le des a esa estrella, seguramente vas a otra estrella, pero hay que apuntar, hay que apuntar. Correcto. Muy bien. Samuel, ahora quiero que me cuentes, hablemos de miedos. ¿Hay algún miedo hoy? Porque ahora ya que te conozco un poquito mejor, me gustaría saber si hay algo que te está frenando a hacer algo. ¿Hay algo que está en tu cabeza que no terminas de tirar por algún tipo de miedo, por algún tipo de inseguridad? Sí, claro, por supuesto, como todas las personas tenemos unos miedos. Mira, algunos de mis miedos actuales es que quiero volver a cantar, porque era lo que te decía. Aparte que produzco música, también suelo cantar un poquito. Qué bueno. Y claro, me gustaría volver a regresar a cantar, ¿sabes? Qué Así bueno, que, o sea, que espero poderlo romper y eres músico total. ¿Y qué género de música? es un poco de género, a ver, hago un poco de todo, pero me gusta más el género urbano, sí. Género urbano. Sí. Qué bueno. ¿Has hecho algo ya? ¿Tienes algo por ahí, no? Bueno, tengo muchísimos proyectos todavía que los grabé y nunca los saqué, pero sí, Pero están ahí para escucharlos. seguro que sí. Pues te animo de verdad, Samuel, porque una de las cosas que yo he aprendido de todo esto, yo también tengo un canal de YouTube y si hay un aprendizaje muy claro, es que a nadie le importas una mierda. Perdón la mala palabra. No. Pero a nadie le importas. Cada uno está, las personas, toda esta gente que debemos pasar, todo eso está metido en su propio mundo, en su propia vida, y nos preocupamos tanto por lo que la gente pueda llegar a pensar cuando realmente somos absolutamente un cero a la izquierda para la mayoría de gente, para toda sí. la gente. Obviamente hay gente que te quiere, que te apoya, y obviamente hay gente que realmente está ahí por ti, pero incluso familiares y amigos pueden ser saboteadores de tus sueños. Mira, yo te digo, la mayoría de gente a un principio son tus seres queridos y tus seres más cercanos los que te terminan haciendo daño como Sí. tal. Porque a un principio te van a decir que estás loco, que no se va a poder. Sí. Claro. Pero ¿cómo Ahora haces bien, eso? ¿Cómo se te ocurre? Y es lo que tú dices, cuando tú inicias todo el mundo te mira como bicho raro, ¿sabes? Sí. Pero claro, después tienes 20, 40, 100, 200, 1000 reproducciones y ya no dicen ese loco, sino que, mira qué crack, mira, sí se mira qué puede, crack. Sí, sí se sí. podía. Y muchísimas gracias por invitarme a este podcast, que mira que ha sido súper random, ¿eh? Te agradezco por ser un valiente y sentarte a compartir un poquito de tu vida con un desconocido como yo y con miles de desconocidos, miles no, de momento son pocos, pero estoy convencido, porque el que la sigue la consigue, que esto lo va a ver miles y miles de personas y van a saber quién es Samuel, un músico que de momento no está sacando lo que quiere, pero que lo va a hacer. Esperemos que sí, Es así, esperemos ¿no? que sí. Eso es. Samuel, pues te agradezco mucho. Dame la luz. Tenemos a Mr. Happy. Sí. Lo conocía de redes sociales. ¿Cuál es tu nombre? Porque no lo sé. Mi nombre es Jonathan. Jonathan. Jonathan Feliz. Por eso lo de Mr. Happy. Encantado. Yo soy Andrés. Un placer, mi hermano. Hoy estaba siendo bastante complicado conseguir gente. ¿Pero por qué? No fui hasta allá a buscarlos. Hasta que pasaste tú el destino. No se atreve. No, el destino te estaba reservando la silla. Diablo, Mr. mami, Happy. pues esta silla está Mr. bien. Happy. Escúchame, este hombre me tiene seco aquí, no me da vaina, no me da nada de beber, me Mr. duele. Happy. Me duele. Si quieres tú, ahí tienes la birra. Uy, yo voy a beber esta Coca-Colita. Ay, ¿pero qué ha pasado? Se ha convertido. Diablo, qué difícil me la pusiste. Bueno, vamos. Agüita. Ya, es verdad, venga, mejor. No, dale. No, tranquilo, voy a coger esta agüita. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Se convierte otra vez. No, pues eso es el destino. ¿Esto qué es, Dios mío? El destino dijo que me tome la dorada. Mr. Happy. O sea, Salud. imposible mejor tu nombre, ¿no? Vive feliz. Yo lo intento. Como dicen por ahí, ¿no? Pues yo creo que lo consigues, ¿eh? ¿Apoyamos o no? Apoyamos porque si no, ¿qué pasa? Recorremos. Ay, por la Virgen del Guadalupe, ya lo saben ustedes. Bueno, Mr. Happy, ¿qué te trajo a la playa? Aparte de Esa persona que me está mirando. No, ahora sí que me está Hay mirando. una chica, pues, enfoquemos a una chica guapísima que El estaba diablo. acompañando, que es tu chica, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, mía ¿Puede no ser es, o- ella es suya. Ella es tuya. Ah, vale. Mira cómo hace. Tu chica que... No, tu chica no. Ese bomboncito que está ahí. Bomboncito. Sí, esa es mi novia, esa es mi novia. Buen gusto.
Viceversa, ¿eh? Tanto tú como ella. Ey. No, estoy, bueno, para todo el mundo aquí, payola, pero estamos aquí. Playa, tábola, tienen que venirse. Este verano se va a poner esa vaina ratatá. Así que cojan para allá, que Mr. Happy va a estar dando ahí, ustedes saben, cátedra con la bebida, con el bailecito, con el buen ambiente. Cuéntame un poquito de ti. ¿Qué haces en la vida? La ¿Qué te vida, gusta? ¿qué hago en la vida? Mira, yo hago con la vida, o intento, ¿vale? Me dedico, bueno, a las clases de inglés, al baile, a eventos, a todo lo que la vida me dé prácticamente. Ahora actualmente sí que trabajo como profesor de inglés, trabajo también como teaching assistant en un colegio aquí en Valencia con infantil. Es una profesión, es una carrera espectacular, preciosa, divina. Se la recomiendo a todo el mundo. O sea, la enseñanza, de verdad, focalícense en poder construir algo bonito para por el futuro de nosotros, de todos, sobre todo de los más pequeñitos. Así que sí, sí, enamorado de la vida que dan y de lo que se aprende con ellos. Vale, y dejando tu trabajo de lado, quiero saber quién es Mr. Happy, pero ¿cómo te consideras? ¿Qué tipo de persona eres? No sé, llámame antiguo, ¿no? Antiguo, ¿qué dices? Pero me da igual. Yo soy una persona que soy muy romántico. Me encanta. Soy, Irradias energía, sin duda, ¿eh? soy de los que le gusta abrirle la puerta a la chica porque quiero que se sienta como una reina. Old school. Soy de los que ningún trabajo le pesa. Me da igual que sea limpiando váteres, que sea en una oficina. Soy de los que no le tiene miedo a saltar. ¿Sabes por qué? Porque tienes el riesgo de ganar o perder. Pero si no lo intentas, no sabes nada, entonces te quedas ahí. ¿Sabes qué creo yo? Que si te arriesgas a saltar, solo puedes ganar. Totalmente. Porque si te va mal, si te estampas, precisamente yo creo que aprendes muchísimo más del dolor que de las alegrías. Salud por ti y salud por eso que acabas de decir. Que sí. Entonces yo digo que siempre hay que saltar y aunque entre más dura sea la hostia, Oye, bienvenida sea, siempre y cuando la tomes como un referente para poder aprender de ello y sacarle frutos, claro, porque si no, mal. así es como se crece. Yo creo que todos en algún punto de nuestra vida evolucionamos o crecemos gracias a que lo hemos pasado mal, de todo eso. Efectivamente. O sea, que todo es positivo en la vida. Sí, Todo es happy. que sí, que sí. A ver, por ejemplo, a mí lo de happy, ¿no? Que mucha gente me dice, pero tú no siempre estás happy. Le digo, a ver, claro que no. Claro, hombre, tampoco vamos a... Es una emoción que sí, yo la llevo conmigo constante, pero ¿por qué? Porque yo intento sacarle provecho a todo, inclusive a lo malo. Es que lo malo, yo no lo veo malo, yo es como estabas diciendo tú, es un aprendizaje. Correcto. No me gusta usar la palabra odio, pero odio el sinnúmero de personas, no esas personas, pero esa terminología, esa frase de, oh, es que es lunes, no. Oh, yo amo los lunes. Exactamente. O sea, llega el lunes y es como otra semana a currar y tengo la suerte de haber encontrado mi pasión. Ey. Entonces para mí cada día, para mí ya no existe el lunes, para mí existe un día menos. Es que un día, es que es un día añadido a tu vida. Todas esas personas que se focalizan en eso, yo les recomiendo, me voy a quitar esto aquí, me he quillado ya. Yo les recomiendo que cada lunes, cada martes, cada miércoles, todos los días, cuando termine el día, focalicen en qué ha sido aquello que te ha sacado una sonrisa. Hay tantas cosas que pasamos o damos por hecho, pasamos por desapercibidos, que nos han hecho sacar una sonrisa, que suman más que todo lo que el día en sí malo te pudo dar. Jonathan, Ese soy yo. ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú dices, papi? ¿Estamos activos o no estamos activos? Eres dominicano, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Eso es otra, cuidado. A ver, yo nací en Venezuela. Ojo, Saludo a los chamos, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? No, me dicen eso, así no son los chamos, pues yo hablo así. No, yo nací en Venezuela, pero mis padres, mis raíces son dominicanas. Vale, ¿y tu corazón dónde está más? Dominicanísimo, papi. Dominicanísimo, ¿no? El mangú, pero aplatanadito ahí, pero bien. ¿Cuánto llevas aquí en España? Aquí llevo ya unos 14 añitos. 14 Sí, años. ¿Y yo- cómo que no te conocía yo antes? Tú sabes que uno está por Yo ahí. llevo 25. Diablo. Imposible que no te haya conocido antes. ¿Y qué echas de menos de Dominicana que no hay aquí? Sin duda mi familia. Ya, Sin duda la comida. familia también. Sin duda la bonita y buena energía que cada día
Sí, te da el dominicano. El dominicano es una persona muy caliente en todos los sentidos. Pero te lo digo muy en serio. Tú vas a República Dominicana y te sientes como en familia. Donde quiera que vayas, siempre tienes un abrazo, una mano amiga, independientemente de la persona que sea. El buen servicio, ¿no? Y todo lo que República Dominicana es en sí. Ojo, los españoles, Valencia, enamorado. Vale. Cuéntame, Mr. Happy, tenemos una ruletita. dale. Vas a darle, va a salir un ¡Uy, tema. que me salga el miedo, papi! Y a ver qué sale a la cámara. Nos ha tocado recuerdos. ¡Diablo! Dale. Se me va a poner a llorar aquí ahora, ¿eh? Vamos Yo a soy hablar un poco- sensible, papi. Hablamos de recuerdos. Un recuerdo que no te cansarías de revivir. Tengo mucho. Pero Sí, sin hay duda, uno, hay uno siempre que dices, sin duda, sería y será siempre estar en la cocina. Se me ponen los pelos de punta. no vas a llorar, ¿eh? No. Eso es que Es sería bonito, ¿no? Lo podría hacer, pero no. Sería estar en la cocina, al lado de mi madre, viéndola cocinar y bailando en una bachatita con ella. Eso. Qué lindo. Ella está en Ella República. lamentablemente está viva conmigo, Sí. pero ha fallecido obviamente y se le echa mucho de menos. Esa es la persona, es mi persona, punto. ¿Hace cuánto? Si no es Hace unos ya unos 8 añitos. 8 añitos. Sí. Claro, no, Eh, mamá solo hay una. Y sí. eso pues muy Eso, lindo, eso muy lindo sería. ese recuerdo, claro. Además me acuerdo hasta de lo que me hizo. El detalle, ¿no? Los detalles Es lo que me hizo. ¿Qué Me te- hizo un morito. Esto lo sabes. Un morito es arroz con habichuela. Habichuela en los Sí, frijoles. frijoles. Pero este era un morito con habichuela negra y al lado tenía un pulpito, pero sí una cosa. Todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo. Vale, Es que lo saboreé y todo. Te lo juro. pues muy buena lección. Sin duda yo sabía que había un recuerdo porque todos tenemos un recuerdo con alguien que si tuviéramos la máquina del tiempo, directo para allá. ¿eh? Sin duda. Yo los tengo también. Sin Bueno, duda. todos. Bueno, bueno, a ver. Pero, Yo hablo mucho, pero ¿tú qué? ¿Cuál es ese recuerdo? Pregúntame, va, entrevístame. Ah, venga, va. A ver, cuéntame. ¿Qué quieres Colombia. saber? ¿Qué quieres saber tú de mí? ¿Cuál sería ese recuerdo? Ya que estamos hablando de recuerdo, me voy con el recuerdo. De Colombia. De ti, un recuerdo, ya no de Colombia en sí, sino mío. un recuerdo tuyo que tú digas, este recuerdo siempre lo mantendré conmigo. Es que también hay muchos, pero un recuerdo de mi infancia en la casa de mi abuela. Oh, Casa de mi abuela con toda la familia, unidos, esa sensación de ser niño y de que dices, qué feliz era. Lo soy aún, ¿eh? Pero esa inocencia de niño, sí. ¡guau! Eso es lindo. Lo recuerdo. Eso es lindo, Recuerdo eso es con linda. mucha nostalgia. Uh. Dale, ahora vamos con otro que no te va a gustar. A ver, Cuando rotamos, nombraste el miedo. sí. ¿Qué a día de hoy, porque todos los tenemos, qué te da miedo hoy? ¿Qué te da miedo enfrentar? Lo tengo clarísimo. Yo, por ejemplo, es que hago mucha introspección. Yo Sí. tengo muy claro qué es lo que me da miedo. Y me quito las gafas porque son cosas serias. Son cosas serias. Mira la cámara, mira, me da miedo y dirán mucho, pero eso es una tontería, pero me da miedo no tener una familia el día de mañana. Me encantaría poder tener una familia. No tenerlo. Ojo, que tienes a tu chica aquí. Ya lo sé, ya lo sé. Me Ojo da lo miedo, que me da miedo no tener eso, no tener la suficiente, me da miedo, el no poder suplir, el no poder estar ahí y decir y tener a mis hijos y verlos con esa felicidad, tener a mi mujer feliz, contenta, siempre sintiéndose como una reina. Tú Claro. nos conoces. Sí, sí. Somos latinos. latinos, papi. No, Nosotros no, tratamos a yo las soy mujeres como se lo romántico merecen. también. Eh, Lo he perdido mucho aquí en España y me da rabia conmigo mismo porque Claro. yo cuando llegué a España seguía siendo muy latino en ese sentido de cuidar, de proteger, de ser detallista y con el paso del tiempo lastimosamente lo he perdido.
te entiendo. pero son cosas que puedes cambiar. Pero sigo siendo un romántico empedernido de esos de que estoy solo y me pongo boleros. Como y tiene me- que y me- ser. Y me pongo a llorar, a cantar. ¡Oh, qué rico! sola. Claro, papi, yo me pongo con mi mamá Juanita, pongo mi bachatita de Raulín, algo así, pa, y digo, ¡habla, papi! Y ahora cuéntame, miedos que eres consciente que has roto y te han hecho mejor persona. ¿Miedo a enamorarme? Sí, Eso ya pasó, ya pasó. ya pasó. Y lo pasé mal. Ya te digo. Y lo pasé. Mi vida donde. En cuanto a eso, lo pasé muy mal. Te queda la incertidumbre, pero miedo a estar solo, tuve. Ahora ya La soledad es linda. es lo más, Es linda. mira, Y yo le recomiendo a la gente que esté sola de vez en cuando. correcto. Por A ver, favor. Mr. Happy, ¿cómo no nos hemos conocido antes? Me No cae lo sé, chile. papi, no lo sé. Yo digo que la soledad es lo mejor que te puede pasar porque cuando aprendes a estar solo, Totalmente. cuando tú no sabes estar solo, realmente no puedes dar. Si no puedes- sabes no estar puedes- contigo mismo, ¿cómo vas a saber estar con otra persona? Correcto, pero es que eso no lo da la edad. ¿Sí? Yo con 20 años, incluso con 30, estaba más perdido que Caperucita. Te lo Yo- juro, ¿eh? Escúchame, Alicia en el País de la Maravilla. Y no porque iba a tojar, ¿eh? Cuidado, Alicia, yo también. cuidado que Alicia. Más que Caperucita, yo también, Alicia, vivía en mi mundo maravilloso, Yo veía escondiéndome de mí mismo. el gatito lo veía en todas las esquinas. Qué bueno, Alicia Gatti. Ya, ahí está muy bien. Escúchame, Sí. eh, Dale, va, sígueme entrevistando. te mí un sigo poco, entrevistando hombre. a ti. Que se me ha ido tu quiero nombre. Espera, que se me ha ido tu nombre otra vez. Andrés. Andrés, lo siento. Más Andrés. conocido como Anfepo. No, coño. Anfepo. Vale, apuntado. Escucharon Acuérdate- bien, Acuérdate de este nombre porque va más alto que el cielo. Llegar. Salud por eso y que sea así, por favor. Por favor. Y tú acompañándome ahí. Hombre, yo encantadísimo de la vida y si no, yo te aplaudiré. Yo, por ejemplo, Yo, gente como tú, me gusta tener cerca. Yo igual. Alegre. que te sume. Lo mismo digo. Vale, te vamos a preguntar cositas a ti. Dale. A ver, ¿tú quién eres? ¿Quién soy yo? Sí, ya obviamente sabemos tu nombre. Algo más profundo. ¿Tú quién eres? Te va a gustar lo que te voy a decir. Dalo. Soy una persona dada a sus seres queridos. Bonito. O sea, digamos que antepongo la felicidad mía para mi ser querido. Salud. ¿A qué te dedicabas antes de...? ¿O a qué te dedicas? Porque A la noche, aparte de eso, solamente a la noche. mira, yo empecé en la noche. ¿Conoces a Jaycee, a Juan Carlos? ¿Sí? Sí. Yo era el Conozco recogevasos de- de Fox Congo. Ah, coño, la ¿Conoces madre. Fox Sí, Congo? hombre, claro que Bueno, sí. yo era el recogevasos de Fox Congo. Y ganaba 60 euros por 5 horas de trabajo. Y llegaba Jaycee, estaba 30 minutos con 5 rubias al lado. Se metía en la barra, regalaba copas a todo el mundo y se iba. Y yo un día pregunté, ¿este tío quién es y qué hace? No, él es el de Relaciones Públicas. Y digo yo, ¿y eso qué es? Si no, él trae la gente y por eso le pagan. Y digo, ¿pero le pagan bien? Me dice el 10% de caja. Y le digo, ¿y eso cuánto viene siendo? 700, 800 euros. Y dije, yo quiero ser Relaciones Públicas, ¿no? Como no hay que ser muy listo para querer, ¿no? Y a partir de ahí empecé a publicitar una fiesta Erasmus, los famosos Erasmus en Valencia. Y nada, trabajé mucho tiempo en la noche y luego pasé a organizar viajes y eventos para Erasmus. Oye, ¿qué más te puedo preguntar? Porque la verdad es que... Aquí la estrella eres tú. No, aquí la estrella somos nosotros, papi. Que gracias a ti ya he podido continuar con el cosa. Yo ya estaba Me alegra. sufriendo, me fui a la playa a buscar gente, mira, con una GoPro. Bueno, ya no Me gusta tu camiseta, papi. A mí es que me gusta el fashion, ¿vale? Yo payola para todo el mundo. Payola para todo el mundo. Aquí que todo el mundo crezca. Escúchame, yo sé que nadie va a entender esta vaina de payola, pero te lo digo en español castellano. Vamos a darle un poquito de promoción a la gente para que crezca, para que sume, para que todo el mundo nos conozca, para que todo el mundo aporte. Porque aquí aportamos todos. Tú creces, yo crezco, él crece y ganamos todo. Cuta, apúntate ese número porque si tú quieres vaina bacana cuando tú vas a vestirte, tienes que vestirte. puta, claro. Dale. Rafa. Hombre, claro que Rafa. sí. Océano Estudio. El mejor estudio que puede tener Valencia, no voy a decir España porque igual se me va de las manos, pero sin duda Y Valencia. doy fe.
Playa, tábola, aquí, ¿tú sabes la vaina bacana que nosotros montamos ahí? Vamos a tener un chupito especial que no voy a decir lo que es, pero tienes que venir a probarlo. Caribbean Avenue, papi, cuidado ahí se montan una vaina bacana también, así que vente para acá. Y si quieren saber un poquito quieren ver qué es lo que con Mr. Happy, cómo se viste el muchacho, qué es lo que dice Cuta, tú métete en mi perfil. Ya no digo nada. Dilo, ¿cómo encuentran a Mr. Happy? Mr. Happy, MR. Le he tenido que poner 3P porque no me dejaban ponerlo. Vale. Las 10 personas que van a ver el podcast, por favor, vayan Van a ser a más. Instagram. El final. Mr. Happy, historias. Cuéntame una historia que nos enamore. Tuya, que te haya pasado en la vida, que dice, mira esta historia tú. Que no se enamore. Dale historia de amor, para que no... Te voy a contar mi historia más larga de amor. Venga, que todo el mundo la conozca. Y así me dejen de preguntar cositas. De verdad. Esto era una vez. Mira, en República Dominicana yo trabajo a ver si me entienden. Voy a intentar bajar el tono, que yo creo que voy un poco acelerado. En República Dominicana yo trabajo en el aeropuerto Globocambio. Nadie se olvida de esa vaina. Y conocí ahí a 2 españolas valencianas. Pacatán. Llegaron ahí. Que estés aquí, ya veo por dónde va. Y no soy Sanky Panky para los dominicanos que están viendo esta vaina, mamagüevo. Y nada, la atendimos muy bien. Se fueron están en ese momento viviendo en Estados Unidos. Se fueron para sus Estados Unidos, yo las atendí, tranquilito, ¿no? Bien. Como a la semana me hablan por el Facebook. Papá, me dicen, oye, me encantó tu país. Claro, pues sí. Y Jonathan, pero no tengo contacto con nadie. Conocí unos cuantos dominicanos. Y no tengo contacto con nadie. Tú eres muy agradable. Y he encontrado el recibo de la operación que me hiciste de cambio de divisas en mi maleta. Te he buscado por Facebook. Y claro, yo no me llamaba el perrito 23, Chacatá 54. No, me llamaba Jonathan Feliz. ¡Pam! Me habló, empezamos a hablar y así es la historia. Por eso estoy yo en Valencia. Mira. O sea que Por una valenciana. una valenciana. ¿Cómo terminó la historia? Eso para otro podcast. La pregunta es, ¿ella sigue viva? Sí, espero que sí. Mando saludos, no le guardo ningún rencor. Espero que... Jonathan, ha sido un placer. El No te mío quiero más. quitar más tiempo porque tiene una preciosa dama esperándolo. Ya te digo que siempre me está congelando la teca, un pedí poquito 10 de calor. minutos Y no sé cuánto llevamos, pero los hemos pasado. Entonces, dame un abrazo, por Mi favor. hermano, por favor. De lo mío, ahora eres de lo mío. Okay, we were about to leave, but Thomas just passed by and he said, why not? And I said, why not? Sí. What is your name again? My name is Tom. Tom. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Andres. Nice to meet This you. is a really challenging for me because it's in English. Oh! Hey! English is not my language, Yeah. but I will try to do my best Yes, to brother. communicate with you in English. Your English is very good, I have to say. Thank you so much, Tom. Where are you from? I live in Germany. Yes. I'm born in Germany. Okay. But my mom is English. My mom's Okay. British. Yes. And my dad's German. So that means that your English is better than mine. Yeah, most probably yes. Yeah, But probably. I speak English since I'm a little kid. Since it's my first language I that's spoke it. in my life, you know. Yeah, So yeah. That's why, because I was just kidding, because you are middle British, that means Yeah. you are totally English speaker. What are you doing here in Valencia? What brings you to Valencia? I have to say a very cool coincidence. So, do you want a long story or a short story? I want the best story that you can tell. Okay. So, yes. Okay. I'm here with my best friend and my business partner, Sami, and Tim. And Tim is friends with Sami. Yes. And I know Tim also now since like 3 years. And he lived in Valencia Okay. for 2 or 3 years. And Tim always said like, Valencia, such a beautiful city. I love Valencia. I want to go back to Valencia. Guys, you have to see the city. Yeah. And I was like, okay, yeah, maybe. I've never heard anything about Valencia, to be honest. I know like Barcelona, Madrid,
Ibiza, Mallorca, like Germany. The most famous one. Yeah. Yeah, like Mallorca is also a city of Germany. You say in Germany, you know what I mean? It's full of German and Yes, British. yes. So you are German. So perfect island for me. No, but and then we said, okay, let's go to Valencia. Yeah. And I have to say, I'm here since 2 days, and I already love the city so much. Only 2 days. I'm here since 2 days, since Friday. Okay. I already love the city. You I'm in already- love. I don't want to go back to Germany. Fell in love. Yes. Okay, Tom. Tell me a little bit about you, but I don't want to hear about your job or the regular thing that people normally answer. I want you to Yeah. tell me, how do you see yourself as a person? Mm. What that values that you see in yourself that you can share with us? Okay. Well, I think one of the most important values is honesty. 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 Just be honest. Be honest to people, and most important, actually, be honest to yourself. Be self-reflected. Be honest to yourself. Totally agree. And if you have something in your life where you think like, okay, I wanna improve it, I wanna better it, Yeah. you know, look yourself in the mirror and say, okay, I'm not good at this. It's okay. What can I do to get better? From a humble perspective, always just to, yeah, I'm totally agree with you, because one of the things that I think everyone can do is just start self-reflecting Yes. about who you are, what you want in Definitely. life, what you like, what you don't like, because that way you start becoming the person Mhm. that you can offer to the others something valuable. Yeah, I like that you said that with a value. Because if you're honest with yourself and you can look yourself in the mirror and say, okay, yeah, this is me, and I bring this value to people. Show yourself. Try to bring this value to the people, because you don't have to hide yourself, you know, in life. We're all people. We all the same from flesh, blood, you know, bones. We're all the same. And show yourself, bring the And value. We share something called emotions, Yes. and we all have the same emotions. Yes. No matter what happens in our life, emotions is what guides our personality, because through emotions, the way we learn Yeah. Okay. In a I think I positive- find that very interesting. in a positive and in a negative Yeah, way. definitely. But for me, in my case, and I think in general for everyone, the growth comes when you experience bad emotions, because Yes. that allows you Yes. to self-reflect. Yes, definitely. Also, bad experiences in my life, like bad experience, like every experience, as you said, you learn from it, either bad or good, you know. And I think from the bad experience, bad emotions, Yeah. you can take so much, take much. energy from that, Yes. and implement it into something positive. That's the best thing that you can do, actually. No, Yes. don't be a victim. Don't be a victim. Be responsible. Be responsible for yourself, for your family, for your friends, and create the life you want. Go out and take what you want, and also give. Take and give, you know? Totally agree with you, Tom. I like your mindset. Thank you very much. I also like your mindset. You know what I see from people from North Europe? That you have, Yeah. you are more awareness about life in general than the south of Europe. You think so? Yes, I think, because I don't know why, but you know, it's an opinion that I have. I'm not saying that it's a fact. Yeah. Of course not. But what I experienced by knowing people from Europe, people from Germany, from the north of Europe, you have more, you are more awareness about Okay. this kind of stuff. Interesting to hear that. Yeah. You know what I love about, okay, I'll tell you a different thing. So I'm half German, half English. I'm born and raised in Germany, and I love communicating. That's why I'm doing the job I'm doing. I love communicate. I love conversations. I love, as you said, emotions. And I have to say, in Germany and England, I think that's missing. Yeah. You know, the emotional communication, the honest, real communication between people, not only the superficial, but to go deep into depth with people. The most human part, right? Yes. I think that's missing in countries like Germany or England. And that's what I love about Spain. That's what I love about South America and other parts of the world, Asia, Indonesia, and so on. People are more open-minded and don't block, are not cold, blocked. And I think that's not a problem, but a thing in Germany that should become improved by the people. But that's also, I think the roots are deeper in the system.
Okay. Yeah, because in Germany you think only work, trabajo, 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 like a machine, you know. Trabajo, sleep, eat, you know. Yeah. But live life, also live life, also enjoy. Yeah, try to find that balance between work, joy, and Yes, yeah. And I think this is the most difficult challenge for everyone. definitely, Yeah. definitely. Sometimes we just focus too much in work and we lose the sense of life. Yeah. You know. You can create a sense in your life of work also. Yes. I think this is the only way is just by doing what you really love. That's it. Be passionate. Yes, because if you are passionate about what you do, the rest of things becomes a consequence. Yes, Money, relationships, definitely, everything. definitely. But you need to enjoy it first. Otherwise, I mean, if target or your objective is just I don't know. the superficial things, Yeah. money, Every day. You need the high goals, yeah, you big are doing goals. it from the Why wrong don't we perspective. work? Definitely, I love that. That was a great last sentence. Okay, Tom, just to finish because yeah, you need to leave because Yeah, you have yeah, yeah. friends here. Yeah, So before you leave, yeah. just, give a message. If there is a message that you will like to share to the world, what would Yeah. it be? Don't be against each other. Do your thing. Be focused. Be humble. But don't be against other humans. Help. Be open-minded. Be open-hearted. Give and take, and then you have. I think then think we all will have a better life. You know, no war. You know, no war. Open mindset, and enjoy life because every second we have on this planet is a special And second, it's short. and it's short. We think that we will live forever. And Yeah, we don't. I love it because I agree with you. In general, also me, we are in general so selfish. Yes, We are selfish Yes. in general, and we should care a little bit more about others and that's it. just give a little bit more. I love that. Thank you so much. That was very good last words from you. Thank you. It was so nice to meet you. Mucho gusto. Encantado. Tom. I wish you all the best with your podcast. Thank you so much. All the best for your life also. The same for you. Thank you Wish very the much. best. Thank you very much.